Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que le sigue este programa de Justo Ahora. Como pueden ver, el doctor Eloy todavía no nos acompaña y le deseamos una pronta recuperación. No obstante, el programa debe seguir, como se ha venido repitiendo en las últimas ediciones. Bueno, en el día de hoy veremos un tema muy relevante de la actualidad, algo que parece una especie de flashback del pasado, ya que situaciones similares ya nos han ocurrido con este país, y estoy hablando del conflicto o la especie de guerra fría que estamos teniendo actualmente con el país de Colombia, a raíz de un territorio, una pequeña isla que se desprendió de otra más grande y ahora están separadas por una pequeña corriente de agua y se encuentran en el río Amazonas. El país de Colombia afirma que esta es un territorio que les pertenece a ellos y ya estalló todo este conflicto producto de que el presidente Petro afirma que Perú ha copado un territorio que le corresponde a Colombia. No obstante, la presidenta Dina Boluarte afirma que no, que por más que esta isla se haya separado, sigue siendo parte de la isla principal y que por ello sí nos corresponde a nosotros la propiedad de ese territorio. Más aún cuando se tienen firmados diversos tratados internacionales en los cuales se acuerda que nosotros somos propietarios de ese territorio. Más aún los habitantes de este lugar, de esta isla, comen ceviche, celebran fiestas patrias y toman cerveza cusqueña o pilsen, no recuerdo, y toman cervecería peruana. Entonces sería incongruente si comen ceviche, toman cerveza peruana y celebran fiestas patrias, que se sientan colombianos. Entonces ya no es solamente un tema territorial o de derecho internacional, sino que también es un tema de culturalidad. Esas personas ciertamente se perciben como peruanos, se sienten peruanos y el alcalde del lugar dijo afirmar que sería peruano hasta su muerte, algo que realmente es un poco hasta conmovedor, ¿no? Pero bueno, Marcelo, ¿qué nos tienes que decir de este tema tan actual? No es fresco, es de estos días. Muchas gracias, Franco, por cederme la palabra. Bueno, bien tú decías de que esto parece un flashback del pasado. Y haciendo referencia al pasado, creo que no es la primera vez que el Perú se topa con un conflicto con estados vecinos. Y prefiero decir estados a naciones porque, claro, aunque a veces se confunden estos términos, existe ya bastantes estudios históricos que evidencian un poco que la palabra nación tiene mucho que ver con un tema imaginado, un tema cultural producido socialmente, ¿no? Y de que es de por sí muy debatible, ¿no? No tiene límites definidos, tiene temas que se vinculan con una ancestralidad hipotética, siguiendo, por ejemplo, al gran filósofo Renan y también a historiadores tan importantes como Eric Hobsbawm o Benedict Anderson. La idea de nación tiende a ser una comunidad principalmente imaginada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo sería más apropiado también hablar un poco de territorios del Estado, porque claro, la nación como tal no tiene muchos límites si entendemos de que la nación tiene que ver con una conciencia, un pueblo, un sentimiento, ¿no? Y yo creo que lo más apropiado aquí sería hablar de límites de Estado. No obstante, como bien decías tú, aquí también entra un tema cultural, ¿no? Y es de que, claro, el tema de la nación, o yo preferiría hablar en temas de cultura, muchos habitantes de la isla Santa Rosa, como bien tú dijiste, es el alcalde, una autoridad, ¿no? Dicen sentirse peruanos, celebran las fiestas patrias que conmemoran la proclamación de la independencia por el general San Martín en el año 1821, ¿no? O sea, tienen bastantes rasgos, bastantes costumbres, bastantes tradiciones que los hacen vincularse mucho más al territorio peruano que al colombiano. Ahora bien, este conflicto que ha surgido ahora, yo dudo mucho que tenga que ver nada más con un momento, con un instante, con una situación que solo engloba el 2025, ¿no? En general, es bien sabido que la idea de una hermandad sudamericana continental ha sido un proyecto fracasado desde épocas decimonónicas, ¿no? Desde las épocas en las cuales Bolívar quería hacer una confederación de países andinos y no funcionó, y de hecho, por ejemplo, historiadores como John Lynch incluso afirman que ha sido esta actitud muy reacia, esta actitud muy adversa a la unificación o a incorporarse a proyectos continentales, principalmente por parte del Perú, dice Lynch, ¿no? Lo que ha fomentado
que se diera esta disgregación, esta incluso un poco animadversión entre ciertos países y otros con el Perú. Y obviamente nosotros tenemos un gran antecedente histórico que se conoce porque es uno de los primeros sucesos que se dieron en la historia del país apenas había se independizado, que es la guerra con la Gran Colombia. Gran Colombia, que claro, la Gran Colombia no es el territorio colombiano a día de hoy, sino involucraba un proyecto mucho más grande que también se desmembró. No fue solo un tema internacional entre el Perú y la Gran Colombia, sino también que la Gran Colombia misma tuvo ciertos coloridos faccionalistas, localistas, que terminaron también mermándola, ¿no? Esto hizo que, por ejemplo, Bolívar, un frustrado Bolívar, terminara dentro de las conclusiones que escribí en sus cartas diciendo, número uno, la América es ingobernable para nosotros, ¿no? Él creo que se dio cuenta luego de lo que sucedió también con el general Lamar, que era presidente del Perú, de que un proyecto unificador era muy difícil en países que tenían coloridos, culturas muy distintas, que tenían también mucho faccionalismo, porque como bien dice Basadre, la República del Perú fue muy faccionalista desde el inicio, ¿ya? O como dirían historiadores más recientes, la República nació agrietada, ¿no? Es una república un poco dispareja, con bastantes problemas, y que claro, cuando esos problemas uno los externaliza, cuando esos problemas se encuentran con un ambiente internacional, es claro que van a generar conflictos. Ahora bien, el conflicto con la Gran Colombia no ha sido el único que ha existido, pero sí es uno que a mucha gente le llamaría la atención y que tal vez creo que de manera muy sensacionalista y no tan meditada, llegarían a decir de que es el germen de este hipotético conflicto que se haría entre Petro liderando a Colombia y Boluarte liderando el Perú. Qué grandes exponentes de la soberanía nacional, dicho sea de paso, ¿no? Eh, yo no creo que sea así. Yo creo que el tema tiene que ver más, no solo con un faccionalismo que ha sido origen de las repúblicas contemporáneas, sino con temas internacionales que se han venido dando en la historia del Perú en otro momento, en épocas de la República Aristocrática, nombre también acuñado por Basadre, ¿no? Que fue cuando el presidente Leguía, con el pragmatismo que lo caracterizaba, terminó cediendo el famoso trapecio de Leticia y terminó justamente un conflicto territorial también con el que ya en esos tiempos era el país de Colombia, ¿no? Ya no era la Gran Colombia, sino simplemente era Colombia, ¿no? Ahora, hay un tema interesante, ¿no? Y es que vendría bien preguntarnos por qué ha surgido, ¿no? Recién esta fecha donde claramente Boluarte está de salida y Petro sigue en el poder colombiano, habría también que preguntarse, y lo digo de manera retórica nada más, ¿por qué es que recién sale a luz este conflicto? ¿No? ¿Por qué recién se hace tan mediático? ¿No? O sea, no podría ser de que en realidad este conflicto esconda otros intereses, no podría ser en realidad de que también este conflicto en realidad sea intentar revivir riñas, pasquines, disconformidades, disensos del pasado, ¿no? No sé si sería lo más adecuado decir de que este conflicto ha estado siempre latente. Yo creo que aquí se ven involucrados también otros factores de política, factores también sociales, que obviamente hacen mucho más complicado, hacen que se acrecente la cantidad de vías o causales que hayan sido las cuales le han dado origen a este conflicto, ¿no? En general, yo creo que uno podría terminar siempre preguntándose si es que de verdad este conflicto solamente tiene que ver con Santa Rosa, ¿no? Y yo creo que no es así, sino que el conflicto trae muchas cosas más y una de esas, que me parece, reiterando lo que decías, Franco, es importante, es también ver qué entiende la población que radica en ese territorio, qué entiende por su propia cultura, por su etnia o por su nacionalidad, ¿no? Y yo creo que es importante eso porque, claro, por lo menos lo que se ha reconocido a partir del nacionalismo que le ha dado forma a los estados contemporáneos es de que esta comunidad tiene una conciencia,
¿no? Esa es la idea base, decimonónica, pero idea base. Y de que la nación es expresión de la soberanía nacional, que tiene que ver con la libertad. Entonces, claro, uno también creo que sería importante que se pregunte, antes de causar un conflicto internacional, que se apersone ante esta comunidad y le pregunte, óigame, usted, señora, señor, alcalde, autoridad, ¿no? ¿Usted cómo se percibe? ¿Es peruano? ¿Es colombiano? ¿No? Y por lo menos tenemos una clara evidencia de que esta población no se percibe necesariamente colombiana. Entonces, yo creo que aquí también la pregunta debería ser, independientemente del ámbito internacional, que claramente traería abajo muchos tratados que se han firmado desde la época, reiteramos, de Leguía, sino que antes, ya, habría que preguntarse también por la visión de los otros, ¿no? Una visión menos egolátrica y una visión que se centre también en preguntarse qué piensan las personas que están viviendo ahí, cómo se perciben, qué hacen, toman pilsen, celebran el 28 de julio o celebran otra fecha, ¿no? ¿Qué entienden ellos por fiestas patrias? ¿No? Justo que ya estamos saliendo ya, bueno, ya hemos salido del mes patrio, ¿no? Aquí en Perú. Yo creo que también es importante preguntarse por cómo se percibe a sí mismo la comunidad que vive en ese territorio. Y yo creo que también es importante llegar a una conclusión que creo que desde hace bastantes siglos la humanidad está buscando que no se repita, a pesar de que se está en otras partes, ¿no? Que es, hay que tenerle el respeto y el temor necesario a la guerra, porque la guerra nunca deja vencedores totales, ¿no? La guerra siempre trae bajas de cualquier tipo y el hecho de que un presidente quiera empezar un conflicto que obviamente hoy no solo tiene que ver con la soberanía de otro país, sino que tiene que ver también con documentos internacionales, que tiene que ver con diferentes tipos de alianzas o conexiones, que tiene que ver con efectos en la economía que podría tener eventualmente una guerra, no solo para Perú o Colombia, sino para demás países, entonces no estamos hablando de un tema simple. Iniciar una guerra hoy ya no es simplemente ir con armas al terreno ajeno, ¿ya? Pelear, conquistarlo o invadirlo. Hoy en día hablar de una guerra, ya por lo menos con la experiencia histórica que tenemos, es claro de que involucra muchos más factores y creo, y eso es lo principal, muchas más consecuencias que pueden ser incluso irremediables, ¿no? Las guerras en general no terminan necesariamente con un único vencedor que no tiene ninguna baja, ¿no? Las guerras siempre dejan cicatrices y creo que lo mejor por ahora y que sería lo más adecuado es recurrir siempre a la diplomacia, ¿no? Una diplomacia que, reitero, no solo tome en cuenta cómo se percibe cada país, sino también cómo se perciben la población que está viviendo en ese sector, que claramente va a ser no solo el génesis, también el más perjudicado por un eventual conflicto internacional. Planteas una pregunta muy interesante, Marcelo. ¿Por qué se da este conflicto? En primer lugar, tenemos que considerar que no es que se trate de una isla y ya. La isla Santa Rosa está ubicada, como dije, en el río Amazonas, perdón, en el río Amazonas, pero está en una posición estratégica. El hecho de que Perú sea aquel que es propietario, aquel al que le corresponde este territorio de Isla Santa Rosa, implicaría que Colombia perdería su única salida hacia el río Amazonas. ¿Esto por qué se ha dado ahora y no antes? Porque justamente en el periodo de los últimos 5 años se ha dado un desplazamiento del caudal del río Amazonas que ha provocado que la única salida que tendría Colombia para este río sería esta isla. Y esto es lo que le da una relevancia especial, su posición estratégica. Además, como tú dijiste, los presidentes, tanto peruano como la presidenta peruana como el presidente colombiano, son irónicamente grandes exponentes de la democracia. El presidente Petro atraviesa acusaciones de los detractores de su régimen que afirma que no se ha avanzado como se planteó con las propuestas de campaña y que no se han logrado los objetivos políticos propuestos. En el caso de Dina Boluarte, se tiene el caso Rolex, se tiene que presuntamente habría abandonado funciones para someterse a una cirugía estética y se tienen diversas sentencias en materia de derechos humanos de violaciones perpetradas por parte del régimen que ella ha decidido no acatar, según lo recopila un artículo escrito sobre la materia del New York Times. Entonces, ciertamente a los dos regímenes les
les da un aire de frescura, les favorece que lo que se tenga en boca de todos sea que parece que podría haber una disputa por ese territorio. Y no que se hable de que Dina tiene 3% de aprobación y que el presidente Petro no cumple con los regímenes, perdón, con las propuestas que éste realizó antes de alcanzar el poder. Así también considero relevante lo que mencionaste relativo a que realmente tendríamos que preguntar a los ciudadanos, ¿se podría evitar una guerra simplemente siguiendo la perspectiva de justicia que tenía Sócrates? En uno de sus muchos diálogos, él siempre tan como tú dirías, tan pragmático, tan intentando que la persona reflexione, le preguntan, ¿y para ti qué es lo justo? Y él dice, después de dar muchos rodeos, para mí lo justo es que a cada uno se le dé lo que le corresponde. En este contexto, ¿qué le corresponde a este pueblo? Que se respete cómo es que se consideran. Que si ellos dicen, yo soy peruano, bueno, se respete que son peruanos. Y ya está. ¿Para qué se va a iniciar una guerra que además sería una inobservancia de tratados que son totalmente válidos, porque a Colombia nadie lo obligó a firmar los convenios que reconocen la soberanía de Perú sobre ese territorio? Entonces, si nadie lo obligó, ellos voluntariamente decidieron acordar que el soberano era Perú. No entiendo por qué ahora, si no es por los motivos que planteé al inicio de esta intervención, no entendería por qué es que ahora quiere desconocer esos tratados y decir, no, en realidad ese territorio es mío. En realidad Perú me está ocupando el territorio. Y no es solo palabras, no son solo tweets, como se hubiera dicho antes, que ahora son publicaciones en X, sino que hoy día en la mañana un avión de guerra colombiano estuvo sobrevolando el territorio como una especie de provocación. ¿Por qué sería una provocación? Porque el espacio aéreo peruano está reservado. Si tú no tienes un acuerdo con el país de decir, bueno, voy a pasar por tu territorio, vamos a coordinar, por ejemplo, porque esto podría tener efectos, porque este conflicto podría tener efectos muy nefastos en, por ejemplo, la colaboración que estaban teniendo Perú con Colombia para, por ejemplo, la desarticulación del Tren de Aragua o la captura de criminales buscados, ¿no? Pero volviendo a lo que decía hace un momento, el hecho de que una aeronave que no pertenece a ese país ingrese sin previamente haber coordinado o tener la autorización implicaría una invasión del territorio peruano y una cierta provocación. ¿Por qué? Porque esa aeronave no tiene por qué estar ahí. Entonces, lo que Colombia está diciendo con este acto es, mira, yo puedo sobrevolar aquí y no va a haber consecuencias porque este es mi territorio, yo tengo derecho a estar aquí, cuando tratados internacionales dicen lo contrario. Esperemos que nuestro país no caiga en estas provocaciones, ya que, bueno, ciertamente el papelito manda, como se suele decir, el papel lo que dice es el propietario es Perú o el Estado, o la nación, el Estado peruano. No obstante, creo que también no se puede ser tan poco empático y también deberíamos pensar en las personas que viven ahí. Y como mencioné, las personas que viven ahí, más allá de lo que digan los papeles, más allá de que realmente deseamos soberanos ese territorio, esas personas se sienten peruanas. Entonces siento que se debería respetar esa decisión y a la vez pienso cuántos conflictos hubieran evitado, cuántas guerras hubieran evitado, cuántas personas no hubieran muerto si simplemente hubiéramos dejado que la diplomacia haga su función y si hubiéramos respetado lo que las personas voluntariamente haciendo uso de su libertad deciden. A la vez, como mencioné, si hablamos un poco más de derecho internacional, se han firmado tratados válidos que regulan esta materia y por ello considero que las afirmaciones del presidente colombiano referidas a este territorio no tienen ningún tipo de base, ¿no? Ningún tipo de base legal. ¿Y qué base si no nos vamos a acoger para hablar de soberanía, ¿no? El tratado que reconoce la soberanía de Perú tiene más de 100 años. Entonces es incongruente, irracional y lógico que recién en pleno 2025, casi 100 años después, se pongan a intentar cuestionar la validez de ese tratado. Pero bueno, Marcelo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que deberíamos ceder ese territorio, como tú decías, con algún pragmatismo, ¿no? Como en algún momento hizo algún presidente de empezar a regalar territorios y decir, bueno, porque no quiero guerras, toma ese territorio, toma para ti lo otro, toma para ti el otro, ¿o qué piensas tú que deberíamos hacer? Gracias, Franco, por la pregunta vertida. Bueno, bien es cierto que han habido presidentes que de la diplomacia también han tomado decisiones justamente muy pasivas en el sentido de que no quiero meterme en ningún tipo de conflicto, entonces prefiero estar bien con todos, ¿no?
como se diría coloquialmente, llevar la fiesta en paz. Ahora bien, yo creo que también habría que hacerse la pregunta si Perú, en un hipotético caso que se diera un conflicto, a pesar de que ya tenemos verdaderamente indicadores alarmantes como el que tú mencionaste, en el aeronave es claramente entrar a territorio nacional. No, territorio nacional no solamente quiere decir lo que uno pisa cuando camina, sino también las aguas y los aires. Entonces, aquí verdaderamente es un acto, como bien decías tú, provocativo. Pero en el hipotético caso que nos enfrentáramos ante un conflicto bélico, también habría que hacerse la pregunta si Perú estaría en la capacidad para llevar una guerra, ¿no? Y por lo menos creo de que por más que hace unas semanas se haya llevado nuestra querida parada militar, el Perú no está en la mejor situación para poder llevar un conflicto bélico, ¿no? A un nivel verdaderamente estable, ¿no? Ahora bien, yo quisiera también puntualizar, para luego volver, puntualizar en el tema jurídico. Y es de que, claro, ignorar la importancia que tienen los tratados internacionales, ignorar que por lo menos la dogmática más antigua en temas de derecho internacional entiende que los estados participan como privados, ¿no? En el tema de relaciones internacionales, como diría Lowenstein, ¿no? Entonces, también se estaría desconociendo no solo este hecho tan básico que es de relaciones internacionales, sino también que se estaría desconociendo la importancia, la trascendencia y la jerarquía que tiene dentro de un sistema jurídico un tratado internacional. Un tratado internacional no puede ser desconocido como si fuera cualquier cosa. Un tratado internacional no es una carta notarial que a veces algunas personas ignoran, por más que tengan fe pública. El tratado internacional tiene justamente una fuerza vinculante que, dicho sea de paso, muchos países el siglo pasado intentaron cuestionar. Cuando se dieron disposiciones internacionales sobre esos países, se intentaron hacer cuestionamientos alegando supuestamente a la soberanía nacional. Y eso no es así. Eso ya se ha determinado que, claro, los tratados tienen un rango supranacional que tienen efectos sobre las naciones que son parte cuando son vinculantes, que tienen que respetarse, que tienen que observarse y que no son cualquier cosa. Y que obviamente, y esto es lo principal, porque se desmiente un argumento meramente formal, y que los tratados no vulneran soberanía nacional. Pero este tipo de argumentos son los que normalmente esgrimen estados que no quieren obedecer a disposiciones normativas que tienen un alcance totalmente supraestatal y claro, la pregunta tendría que ser, ¿y por qué razón quieren ignorar un tema que tiene que ver con mera jerarquía jurídica, que es simplemente un tema de observar, analizar? Si quieren pensar en la pirámide de Merkel, ¿no? Podrían hacerlo, o sea, un tema que es exageradamente ilustrativo, que es como explicar un tema con manzanas, ¿por qué se querría ignorar? Y yo creo que justamente es uno de los puntos importantes resaltar el que tú decías, ¿no? Y es de que en gobiernos que están con gran desaprobación o están de salida, es muy importante tal vez aprovechar el factor de lo que claramente inspira muchas veces una guerra, ¿no? El historiador Sánchez Concha decía, ¿no? En uno de sus artículos, de que el nacionalismo surge en épocas de fractura histórica y que el nacionalismo, por lo menos peruano, se consolida con la guerra con Chile. ¿Por qué razón? Porque la guerra con Chile fue un claro golpe muy duro a el Estado peruano que todavía no estaba bien consolidado. Y es después de esa guerra donde de verdad empieza a traerse de nuevo a colación ese fervor, ese recuerdo, esa memoria de los héroes que se habían sacrificado, por ejemplo, en Arica. 7 de junio, la batalla de Arica, la marcha de banderas, todo eso evoca bastante a un hecho totalmente traumático en la historia del Perú, que fue la pérdida de Arica, cuando claramente ya se habían perdido diferentes territorios. Esa batalla en Arica, que de hecho batalla sería mucho decir porque verdaderamente fue una invasión totalmente trágica y catastrófica porque el ejército peruano, aparte que era menor en número, no duró casi nada en Arica porque lo diezmaron totalmente. Como dice Basadre, ese hecho, bueno, él habla principalmente de Alfonso Ugarte, pero obviamente están en una época romanticista, es claro que funciona de esta manera, ese hecho se termina, ¿no? Volviendo para la mentalidad, para la memoria, para el recuerdo de una nación claramente todavía no unificada, para una nación que claramente todavía
no se ha consolidado como tal, se vuelve un hecho importante para poder darle un sentido de identidad, para poder darle un sentido de autoconciencia, de autopercepción, de que claramente somos peruanos, estamos unidos contra un enemigo que está que nos vulnera. ¿Por qué estoy haciendo mención a esto? Porque creo de que obviamente los gobiernos que están en salida o están en desaprobación indirectamente están haciendo uso de esta estrategia, no solo política, sino que tiene que ver bastante con un arraigo social. ¿Ya? Están haciendo uso de este tipo de situaciones de fractura histórica, de crisis, para poder evocar el sentimiento de la población, entre comillas, ¿no? Para que se unifiquen, para que olviden los problemas internos y se den cuenta que, un momento, estamos en crisis. El Perú, no estamos hablando de Dina, no estamos hablando del vecino que vive acá al costado ni del señor que sale a trabajar todos los días. El Perú, totalidad, unidad, ¿no? Debe olvidar sus problemas internos para enfrentarse a los internacionales. Esto es una estrategia muy interesante, porque claramente, como bien decías tú, Franco, ¿no? Si estamos ante gobiernos de salida, ¿no? Si estamos ante gobiernos con desaprobación, pareciera de verdad ser de que están intentando evocar esta conciencia, este espíritu nacional, para hasta cierto punto también hacer que los problemas internos no se vean tan grandes como son, ¿no? Y claro, los problemas internos siempre van a haber, siempre van a existir, pero obviamente se ven muchas veces opacados cuando el problema internacional emerge, ¿no? O sea, eso yo creo que es importante porque, claro, no es un tema que solo se esté dando en el 2025, sino que obedece a razonamientos, a maneras como se ha manejado la autopercepción de las naciones, de los estados, históricamente desde hace bastantes siglos. Desde el apogeo del nacionalismo en el siglo XIX, esas cosas suceden. Es algo muy lógico que suceda en momentos de crisis, de fractura histórica, de invasiones, de guerras, de conquistas, ¿no? Que se apele siempre a este sentido de unidad, de hermandad, que supuestamente unifica a un país que en realidad está por dentro dividido. Esto no es algo que se vea solamente a día de hoy porque una nave cruzó por encima de los aires de territorio peruano, sino que es algo que normalmente se da en episodios de crisis y que se podría extrapolar al momento de hoy porque, claro, reitero, cuando los problemas internacionales se comparan a veces con los internos, con el ad intra, verdaderamente parece que son mucho mayores y opacan las situaciones que estamos viviendo, ¿no? No sabemos, obviamente, si de verdad esta es la intención o si de verdad se está manejando así el tema, pero lo que sí es claro es de que por lo menos en eventos pasados, en eventos de la historia, este tipo de razonamientos sí han sucedido, sí han existido, ¿no? Y muchas veces ayudan a que de cierto modo se desarrolle una protoconciencia nacional, ¿no? Entonces, al lado de la historia tiene que estar lo jurídico, pero es claro que jurídicamente empezar una guerra no es beneficioso para nadie, ¿no? Recordemos, como bien decía, por ejemplo, Marcial Rubio, de que, claro, los derechos fundamentales surgen en una época de la posguerra, cuando se había dado una situación de crisis mundial en la que se habían dado exageradas situaciones y episodios en los cuales había habido pérdida humana masiva. Los episodios de crisis siempre afectan al mundo jurídico, pero también fundamentan las decisiones que se toman dentro de este mundo, dentro del aparato jurídico. Yo haría la pregunta, ¿y los tratados internacionales para qué han surgido? Muchos de ellos para evitar conflictos como los que se venían viviendo antes. En una época en la que la guerra era exageradamente común, los tratados internacionales, los derechos fundamentales y demás instrumentos y categorías jurídicas surgen para darle respuesta a este tipo de conflictos en una época en la cual se empieza a pensar, oye, si se podrían evitar de manera más simple, ¿no? De manera más armoniosa, pacífica, diplomática, entonces el derecho tiene algo que hacer aquí. El derecho tiene una respuesta para esos temas. Y el gran problema creo que sería el que tú decías, el que se crea que, aunque jurídicamente el papelito manda, de facto se ignora todo el aparato jurídico que existe y que está vigente para poder darle paso a una situación de anomia, a una situación de inhumanidad, a una situación de conflicto y a una guerra que claramente no beneficia a nadie, ¿no? Son acciones temerarias que verdaderamente dejan a uno con más dudas que respuestas.
¿Qué tan interesante o qué tan cierto es la peligrosidad que genera el hecho de que un país quiera desconocer unilateralmente un tratado internacional? Porque hoy día fue por la isla Santa Rosa y tal vez a mucha gente no le interese lo que pasa en esta isla realmente. Porque si nos ponemos realistas, si nos ponemos sinceros, el Perú es un país muy céntrico. Entonces lo que ocurra fuera de Lima nos va a afectar poco, nos va a tocar poco el corazón, como se suele decir, ¿no? Fuera de lo que mencionaba Marcelo, que creo que es muy cierto, esa conciencia colectiva de que es el sentirse peruano. No, no es solo porque es una isla, se está metiendo con mi territorio, se está metiendo con mi país. Y por eso es que el derecho me ampara y me tengo que defender, ¿no? Y yo tengo o si no me puedo defender porque somos ciudadanos a pie, bueno, vamos a rechazar esto, vamos a no estar de acuerdo, que es lo que podemos hacer. No obstante, si hoy día fue esta isla, ¿qué impide que mañana Petro no desconozca este tratado que tiene de 1932, si no recuerdo mal, en el cual se delimitaban los territorios? ¿Qué tal si no quiere desconocer este tratado, sino que quiere desconocer uno de derechos humanos, si quiere desconocer uno relativo a a sus funciones, si quiere exceder sus funciones, si quiere quedarse en el cargo más tiempo? ¿Qué tanta peligrosidad tiene esto? ¿Hasta dónde se puede proyectar el desconocer algo tan básico como un tratado internacional que ha sido firmado por tu país? No, pero no lo firmé yo. Bueno, no lo tienes que haber firmado tú, lo tiene que haber firmado la Nación de Colombia. Si la Nación de Colombia firmó eso, ahí está la firma del representante, bueno, tú estás vinculado a cumplirlo. Y no es algo unilateral, no nace de la sola voluntad de Perú, sino que nace de la voluntad de ambos países, Perú y Colombia, que decidieron firmar este acuerdo. Entonces, finalmente nos gustaría llamar a la diplomacia, llamar a la sororidad, a a la empatía de ambos líderes para que antes de acciones apresuradas, antes de buscar conflictos, nos calmemos e intentemos buscar una solución en la cual ninguna parte, o mejor dicho, no iba a decir que ninguna parte salga perjudicada, ¿no? Que suele ser la forma, el cliché de cómo se dicen esas cosas, pero no, no creo que deba ser así. Creo que a cada uno se le debe dar lo que le corresponde. Y en este caso a los ciudadanos de Santa Rosa les corresponde pertenecer a Perú porque es como ellos se sienten. Una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por su sintonía y con nosotros será hasta otra oportunidad. Que tengan un muy feliz día.